Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Llega mayo y lo hace con mucha fuerza, imprimiendo su particular manera de entender la primavera, compartiendo sus espectaculares paisajes serranos, al tiempo que obliga a las personas que padecen de alergias a mantenerse en guardia permanente para evitar males mayores. Andújar entera se muestra especialmente preparada para recibir las visitas de quienes la escogen para recorrer sus calles, disfrutar de un envidiable clima y comprobar de cerca una monumentalidad sorprendente que acaba fascinándoles, lo mismo que el aroma de los cientos de tiestos repletos de flores que encuentran al paso en balcones y ventanas. La Andújar de mayo es diferente, invita al paseo, al aperitivo entre amigos, a recorrerla con paciencia y sobre todo, a aproximarnos a pie a la Real Basílica del Santuario de la Patrona, que nos espera siempre. Para ello, agradeciendo a los que nos precedieron y nos enseñaron a amarla sin condiciones, nada mejor que buscar entre los habituales peregrinos que hacen el recorrido por el Camino Viejo, siempre dispuestos a facilitarnos el acceso al tiempo que documentarnos sobre las raíces que nos unen a ella, y caminar a su lado disfrutando de unos paisajes naturales que nos impregnarán de belleza y de historia, una característica que se añade a la experiencia y que marcará de por vida los sentimientos del peregrino. Y los que no entiendan la intención del comentario, señoras y señores, que tomen como referencia a quienes tienen a sus espaldas cientos, si no miles, de recorridos realizados a lo largo del año por un trazado no exento de dificultades, que exige generosidad en el esfuerzo y una convicción de hierro. En la ciudad, recuperándonos poco a poco de la no romería y del revés que ha supuesto para todos, especialmente para el comercio y la hostelería, que tampoco este año hayamos vivido nuestra gran fiesta, la romería más compartida y la que trae hasta nosotros miles de romeros y peregrinos en busca del amor de la morenita. Tampoco falta la polémica política, que en este caso recae en la figura de nuestra primera autoridad, al que según la oposición se ha atrevido a buscarse un empleo para después que deje la política activa cuando acabe esta legislatura, es decir, lo que haría cualquier persona que tenga obligaciones familiares. La oposición municipal en bloque, para estos asuntos tiene una mano extraordinaria, ha entendido que no, que debe dedicarse a desarrollar la tarea a la que se comprometió y una vez finalizada, emplear su tiempo en lo que le apetezca. Las fuerzas están divididas, ya que Adelante Andújar y el PSOE están convencidos de que es posible no compatibilizar los cargos en caso de que se obtuvieran, porque recordemos que la solicitud ha sido desestimada, sino intentar su consecución sin que reste tiempo a su dedicación principal, puesto que a lo más que se ha llegado ha sido a presentar un currículo profesional en una terna a la que concurren más personas y que la austeridad es el que reúna más puntuación. El resto, las especulaciones, no responden a la realidad del asunto tal como a nosotros se nos ha informado y que compartimos con ustedes. Por supuesto, no faltarán los que no nos entiendan, pero eso forma parte de nuestro trabajo y solo esperamos a que el tiempo dé la razón a quien la merezca. El hecho de que este asunto se haya desarrollado legalmente, sin que se haya habilitado recoveco legal desde que solicitara el puesto, acudiendo como un aspirante más y sabiendo que el resultado sería publicado en los boletines oficiales, al menos a nosotros nos parece que responde ajustado a derecho. Las crisis inventadas tienen escaso recorrido. No obstante, estamos a la espera de noticias que compartiremos encantados con ustedes y que en caso de que no respondan a lo que marcamos en este comentario, reconoceremos públicamente. Faltaría más. Gracias, señoras y señores. Hasta mañana. Buen día. Hola, ¿qué tal? Gracias como siempre por su compañía. Tiempo para la información en Radio Andújar, una cita que ya saben, comenzamos destacando de manera breve de qué hablamos con ustedes a continuación.
Pues toca seguir hablando de la incidencia acumulada por coronavirus que sigue a la baja, pero a un ritmo muy lento, que nos debe seguir dejando claro la importancia de no relajarnos del todo. Al cierre de abril, Andalucía bajó 5 puntos la incidencia con respecto al día anterior, 13 puntos la bajó la provincia de Jaén y 17 la bajó Andújar. Al mismo día de abril, solo el 10,66% de la población en Andalucía está vacunada con las 2 dosis. Unidas Podemos e Izquierda Unida han hecho balance del resultado de la liquidación del presupuesto 2020 y ha sido el coordinador de la Asamblea Local de Izquierda Unida y que fuera responsable de las finanzas municipales, Juan Antonio Sáez Mata, el encargado de explicar el por qué las buenas variables que se extraen de la liquidación son, en sus palabras, para quitarse el sombrero. Por 6º año consecutivo, el Ayuntamiento ofrece incentivos para la contratación de mujeres víctimas de la violencia de género. La concejala de Igualdad, Pepa Jurado, ha informado de esta iniciativa junto a otra de formación dirigida al mismo colectivo de mujeres. La andalucista Encarna Camacho ha vuelto a pedir en comparecencia ante los medios la dimisión del que fuera socio de gobierno en la anterior legislatura, Paco Huertas. Completaremos con el repaso a otras noticias de actualidad, repaso de marcadores deportivos y la agenda de este lunes. En el arranque de nuestro informativo, como lo venimos haciendo ya de costumbre, iniciamos con el repaso a los temas relacionados con la evolución de la pandemia, que hoy, lunes día 3 de mayo, nos toca de nuevo mirar al cierre de abril, toda vez que quedamos a la espera de poder actualizar con la Junta de Andalucía lo referido a los primeros días de mayo, que ha coincidido con el fin de semana, y ya les venimos en reiteradas ocasiones repitiendo que la Junta de Andalucía no actualiza en el fin de semana los datos de evolución de la pandemia, salvo algunas cifras generales que vienen a destacarnos el descenso que se va produciendo muy lentamente en la incidencia acumulada, algunas cifras relativas a vacunación y a hospitalizaciones, pero todo lo que tiene que ver con el análisis, seguimiento pormenorizado por municipios en Andalucía será en el transcurso de esta mañana de lunes cuando lo conozcamos, y será el resumen de los 3 días, fin de semana y lunes. Así las cosas, toca mirar a cómo se ha cerrado abril, y al 31 de abril concretamente nos indicaba la Junta de Andalucía cómo se sigue produciendo ese descenso al que nos referimos en la incidencia acumulada, que a nivel andaluz bajaba 5 puntos el viernes con respecto al día anterior. Así se ha situado en 220,9. También bajaba la incidencia a nivel provincial, situándose en 288,1, veníamos de 301,9, sumando 153 positivos, 206 personas curadas y 2 fallecimientos. Y bajaba también la incidencia acumulada en nuestra localidad, de 90,1 a 73,7. El viernes Andújar añadió 2 positivos y 5 personas curadas. Lopera añadió 2 personas curadas, mantiene su incidencia en 82,1, baja la de Porcuna de 227,4 a 211,2, añadiendo 3 personas curadas. Torredonjimeno sube su incidencia, pasa de 102,7 a 154, añadiendo 7 positivos y 8 personas curadas. Se mantiene a 0 y sin cambio en los datos. Cazalilla, Fuerte del Rey, baja su incidencia, afortunadamente poquito a poco, pero siguen estando en un alto riesgo, con una incidencia de 664,2, sin añadir ninguna cifra con respecto a lo que indicábamos el jueves. Mengíbar mantiene su incidencia a 80, tampoco altera cifras. 6 positivos añade Torre del Campo y 2 personas curadas, subiendo su incidencia de 233,3 a 261,6. Así se cerró abril. Arjona cierra abril con la misma incidencia que el jueves, 199,5, añadiendo 2 positivos. A 28 la mantiene Arjonilla sin añadir datos. La Higuera la mantiene a 0, tampoco añade datos. Marmolejo la mantiene a 29,6, suma 1 persona curada. Villanueva de la Reina la mantiene a 32,9 sin añadir cifras. En el caso de Linares siguen sumando positivos. Cerraban abril añadiendo 20 más, 38 personas curadas y bajando su incidencia de 599,8 a 519,6.
le está costando bastante a Linares doblar esa curva. Jaén sumó 16 positivos y 14 personas curadas. Su incidencia ha subido un poquito, de 259,9 a 261,6. Y finalmente Martos, que ha añadido 3 positivos y baja su incidencia de 209,5 a 184,9. Además, como ya les indicábamos, a nivel de hospitalizaciones, al 31 de abril, Jaén tenía en los hospitales de la provincia a 129 personas ingresadas por coronavirus, de las que 18 siguen en UCI. Y en cuanto a la vacunación, al cierre de abril, 903.004 personas han recibido las 2 dosis en Andalucía. Estamos hablando del 10,66% de la población. De ellas, 80.750 son de Jaén, mientras que con al menos una dosis lo están 2.047.650 personas de Andalucía, de las que 175.283 son de nuestra provincia. Resulta complejo entender en muchas ocasiones todo lo que tiene que ver con las finanzas municipales, con la economía, pero lógicamente es una información que debemos conocer la ciudadanía para saber nuestros dirigentes qué nos tienen que decir al respecto justamente de a dónde van nuestros impuestos. Bueno, pues la liquidación del 2020, en qué se gastó y cómo se gastó el dinero de ese ejercicio, ha sido tema de los que se incluían en el pleno extraordinario de la Corporación Municipal, este último de abril, y que baraja justamente esta información que se encuentra en el resumen del presupuesto 2020 ya ejecutado y del que tuvo conocimiento pues toda la corporación. Ya escuchábamos concretamente el viernes qué opinaba el equipo de gobierno, qué opinaba la oposición de lo que dijeron en el transcurso de la sesión plenaria al respecto. Bondades que escenificaba el equipo de gobierno y todo lo contrario que lo hacía la oposición. Una de las cosas significativas que la ciudadanía puede pues plantearse, más allá de que entendamos o que no entendamos cuando nos hablan de variables y de porcentajes y de conceptos de economía que se nos pueden escapar pues al ciudadano o la ciudadana de a pie, hay algo que sí que nos podemos preguntar, y es si hay un dinero que es un superávit. Cualquier persona entendería, pues si hay un dinero que sobra, implíquelo usted en algo, ejecútelo, inviértalo en algo. Pero luego está la otra parte, la que nos dice, bueno, ya nos gustaría, pero no se puede hacer porque hay una ley que nos impide, tal y como está la situación en el Ayuntamiento de Andújar, gastar ese dinero en otra cosa que no sea pagar deuda, que es justamente pues algo que viene arrastrando nuestro ayuntamiento. En cualquier caso, es una información que hemos vuelto a conocer en análisis, que nos la exponía desde Izquierda Unida y Unidas Podemos. Lo hacía el coordinador de la Asamblea Local de Izquierda Unida, Juan Antonio Sáez Mata, que durante mucho tiempo ha sido el concejal de Economía en el Ayuntamiento de Andújar, y que a los medios nos hacía una exposición del por qué las variables positivas que se extraen de esta liquidación del 2020 son, decía en palabras textuales, lo van a escuchar, para quitarse el sombrero, señal de una buena gestión, y por qué ese dinero, ese ahorro, ese superávit no se puede destinar a lo que usted o yo podríamos pensar, o a lo que la propia oposición había barajado en el pleno que había que hacer con ese dinero, con la diferencia de que ustedes y nosotros pues no sabemos esos tejemanejes de la política, esas cosas que nos vienen por ley, mientras que sostiene el equipo de gobierno que la oposición sí que lo sabe, pero en cambio lo plantea, y con ello confunde a la ciudadanía. Yo voy a referir al tema de las reglas fiscales. Sabéis que el gobierno de Mariano Rajoy y de Cristóbal Montoro impusieron al ayuntamiento una ley orgánica de lo que era de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Eso nosotros siempre desde Izquierda Unida hemos protestado, y desde Unidas Podemos hemos protestado, puesto que constreñía al ayuntamiento que los superávits que tuvieran no los podían invertir tanto en gasto social como en inversiones.
eran obligatorios invertirlo, si acaso, un porcentaje importante en pago de deuda, con lo cual impedía pues, realizar políticas sociales que beneficiaran a la gente, inversiones que necesitan los pueblos. Bien, nosotros, dentro del Gobierno central de España, presionamos para que el Consejo de Ministros, el día 6 de octubre de 2020, propusiera, a su vez, al Congreso de los Diputados suspender las reglas establecidas fiscales en esa ley orgánica. Y el Congreso, por mayoría absoluta, con el voto en contra del Partido Popular, pues aprobó suspender esas reglas. Eso significaba que no tiene obligación el Ayuntamiento para cumplir tanto la ley de estabilidad como las reglas del gasto, como otras indicaciones que daba esa ley orgánica. La estabilidad presupuestaria de 2020, ¿qué ha pasado? La liquidación dice que cumple con aunque no tenemos obligación de hacerlo, pero sin embargo se ha calculado y cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, existiendo en el 2020 una capacidad de financiación de 3.431.000 euros, añadiendo ayuntamientos y organismos autónomos local, que es el patronato. Fijaros el salto que se ha dado con respecto al 2019, que no se cumplía con el objetivo de estabilidad presupuestaria y al mismo tiempo se tenía una necesidad diferente a la capacidad de este año de financiación de nada menos que 328.000 euros largos, ayuntamiento y patronato, con lo cual ha sido un porcentaje, un avance muy importante y un dato muy positivo. En cuanto a la regla de gasto, que no hay obligación de establecerla, que está suspendida, pues se ha hecho y la variación de gasto computable no debe de superar la tasa de referencia, fijaros, del Producto Interior Bruto, el PIB, de medio plazo de la economía española. Se estableció por el Gobierno de Rajoy que para el 2020, que era el año que estamos liquidando, la tasa se fijó en el 2,9% del PIB. ¿Qué ha pasado en el 2020 en Andújar? El gasto computable aquí ha sido de 28,5 millones largos. Esto supone una variación de menos 1,56%, con lo cual estamos muy por debajo del positivo de 2,9 que nos permitía el tema del PIB. Entonces, la tasa de referencia del PIB de medio plazo que daba en el 2020. Se cumple entonces el objetivo de las reglas del gasto y fijaros, el gasto computable del ejercicio 2019 fue de 28.976.000 y este año hemos bajado al 1,56, con lo cual es un dato muy positivo, puesto que ha sido 1,49% el dato del año pasado. Si ponemos el año pasado 1,49 y este año hemos bajado en negativo 1,56, hemos avanzado un dato muy importante con respecto a las reglas del gasto, que nos hubiese posibilitado, si no se hubiese suspendido las medidas, pues avanzar también en la cuestión de aumentar más gastos en el 2020 gasto social con respecto al Ayuntamiento de Andújar. Se cumple también con el límite de deuda pública. Sabéis que la ley, el texto refundido de las haciendas locales, determina que los ayuntamientos no pueden endeudarse en gastos financieros en más del 110%, ¿no? Entonces, la deuda viva al 31 de diciembre de 2020 ha sido de 22.254.000 al 31 de diciembre. Es decir, hemos empezado el 1 de enero con 22.254.000, pero vamos a finalizar el año con 2 millones menos, con lo cual se va minorando la deuda financiera y con respecto a los derechos, a los ingresos reconocidos netos, en el argot técnico se le dicen derechos a los ingresos y obligaciones a los gastos, pues resulta de que del capítulo 1 al 5 de los ingresos son más de 36 millones y de porcentaje de la deuda han sido los 22 millones esto y pico, y entonces tenemos una capacidad de endeudamiento de más de 40 puntos, puesto que la deuda se estableció en el 61,01%. Hasta el 110 tenemos mucha capacidad de endeudamiento todavía, que
De cara a la finalización del mandato y para mejorar el futuro de Andújar, pues estaremos pensando en que cuando pase el ecuador del mandato municipal tratar de esa capacidad que tenemos de endeudamiento financiero, pues canalizarla con el objeto de realizar inversiones importantes que hace falta en el municipio de Andújar, pues tenemos mucha capacidad financiera. El ahorro bruto, que es otro de los temas importantes en cuanto a las reglas. El ahorro bruto el año pasado fue muy bajo, puesto que fue de 3.833.000 euros, que es importante, era el 10,64% con respecto a los ingresos ordinarios, pero sin embargo en este año se ha avanzado mucho y el ahorro bruto ha significado 6.195.000 euros largos. Con lo cual hemos pasado del 10,64% del año pasado al 17,75%. Es decir, hemos evolucionado muy favorablemente con respecto al ahorro bruto. Pero lo que es verdaderamente importante en el ahorro es el ahorro neto, que significa que el ahorro bruto le tienes que descontar lo que es la deuda amortizable en el año. Entonces, la cuestión es de que el ahorro bruto ha sido de 6.195.000 largos que hemos dicho y le descontamos lo que es la evolución de la deuda financiera, que ha sido 2.934.000, casi 3 millones, y tenemos un ahorro bruto, en este caso, de 3.260.853, el 8,93%, que es un porcentaje que casi nunca se ha dado en el Ayuntamiento de Andújar con respecto al ahorro neto. El año pasado el ahorro neto fue muy poco, puesto que fue 899.000 euros, no llegó al millón y era un 2%, 2,50% con respecto a los ingresos, con lo cual es un dato muy positivo. El cumplimiento del plan de ajuste, sabéis que el Ayuntamiento tiene un plan de ajuste de 2017 a 2021 y casi nunca se ha cumplido el plan de ajuste en estos años. Sin embargo, el esfuerzo que se ha hecho por parte de las unidades recaudatorias y por parte de los servicios, de los delegados del Gobierno y de la intervención municipal y de su equipo, ha propiciado que se vayan cumpliendo también las reglas estas del plan de ajuste. Se cumple la situación de superávit y se sobrepasa la cantidad establecida. El plan de ajuste establecía 3.082.000 euros de superávit, sin embargo ha sido 3.431.113 el superávit con respecto al plan de ajuste. Se cumple también con la regla de gasto computable que se indicaba en el plan, ya os lo he explicado. Se cumple con la deuda viva recogida en el plan, que en el 2020 se había establecido que fuera del 67%, casi el 68%, y sin embargo ha sido el 61%. Se cumple con el periodo medio de pago a proveedores, que es muy importante. Este es un dato histórico, porque el objetivo del plan para 2020, sabéis que era de 40 días, el periodo medio de pago a proveedores, y la ley te exige que sea 30 días. Sin embargo, el indicador del cuarto trimestre de 2020 ha arrojado un dato que es en 21,10 de días. Es decir, se ha rebajado no solamente la imposición legal del 30 días del periodo medio de pago, sino también el plan de ajuste que establecía 40 días. Con lo cual es un dato también histórico que nunca se ha dado en el Ayuntamiento de Andújar. Se cumple y mejora lo contemplado en el plan de ajuste sobre los ingresos y gastos. La diferencia entre ingresos y gastos en el 2020 del plan, dentro del plan de ajuste, ha sido de 1.238.000. Es decir, lo que se había, la diferencia, se ha ingresado más que se ha gastado en 1.238.000 de lo que estaba contemplado en el plan de ajuste. La diferencia entre ingresos y gastos de la edición de 2020 ha sido nada menos que de 2.587.000, con lo cual hay una diferencia a favor, en este caso positivo, de 1.349.000 de superávit, con lo cual es otro dato computable importante y que se va avanzando en positivo. En resumen de las reglas, pues la liquidación del presupuesto cumple, primero, con el objetivo de estabilidad presupuestaria que el año pasado no cumplió. Cumple con la regla del gasto que cumplió el año pasado, pero en menor cuantía. Cumple con el objetivo de liquidación del límite de deuda pública en el 61%, alejándose bastante del año pasado. Y cumple con el periodo medio de pago, que ya sabéis que es de 21 días, con lo cual es un dato histórico, que es en este caso
en el argot popular es para quitarse el sombrero ahora mismo. Con lo cual, el reto ahora es seguir evolucionando en positivo y que no decaiga esa cifra, que evolucione, siempre los trimestres tienen altos y bajos, tienen dientes de sierra, pero que finalicemos el 21 con una cifra similar en cuanto al periodo medio de pago a los proveedores. En definitiva, cumple las previsiones del plan de ajuste, pero hay cosas que mejorar, es importante mejorar. Y el informe de la intervención, que es muy bueno, dice una serie de deficiencias que hay que mejorar. Por ejemplo, se ha evolucionado mucho en el tema de los contratos menores, pero hay que mejorar más y restringirlos más los contratos menores. Se ha evolucionado mucho, efectivamente, ¿no? Ha habido menor contratación por el tema de la pandemia, pero se ha evolucionado favorablemente. Y también estamos de acuerdo con la intervención municipal que para subsanar debilidades y fortalecer, en este caso, la economía municipal, hace falta un plan de acción que le dé respuesta a las debilidades técnicas que se han detectado, ¿no? Fijaros que en el Ayuntamiento de Andújar tenemos la mala suerte que los interventores y tesoreros de habilitación nacional pues prácticamente no los conseguimos. Si viene alguno o alguna, pues se foguea aquí y se van. Entonces tiene mucho más mérito que con personal propio del ayuntamiento, personal en funciones habilitado, ¿no?, pues se haya hecho el ejercicio de fiscalidad tan importante que se ha hecho en este caso en el 2020. Informes que determinan lo positivo, que es mucho, que es lo que hemos desarrollado, y también cosas que hay que mejorar, como los padrones contributivos, como el plan de acción en cuanto a que haya mucha más periodicidad en cuanto a la fiscalidad y demás, y la transparencia que se debe de hacer, ¿no? Con lo cual, fijaros, Izquierda Unida ha participado desde la constitución de Ayuntamiento Democrático, hace 42 años, en 5 gobiernos de coalición con el Partido Socialista. Yo mismo he sido 2 veces teniente alcalde de Economía, Hacienda y Patrimonio. Y os puedo decir, lo que ya ha dicho Juan Francisco, que es la mejor liquidación de los 42 años de Ayuntamiento Democrático de Andújar, en cuanto a los indicadores y a los parámetros. Y esto no nos debe de hacer dormirnos ni relajarnos, sino que hay que mejorar esas cifras con el objeto de que cada vez se invierta más, cada vez se haga más gasto social con respecto a cada habitante y cada vez se mejoren estos indicadores con el objeto de poder beneficiar a la población de Andújar. Cambiamos de asunto, se lo adelantábamos y ahora lo conocemos con más detalle. Una nueva iniciativa municipal para la contratación y formación de mujeres víctimas de la violencia de género. El Ayuntamiento oferta por 6º año consecutivo este recurso de ayudas a la contratación y, por otro lado, es el tercero que hace esta convocatoria para formación dirigido al mismo colectivo de mujeres. Ha informado de ello la concejala del área, Josefa Jurado. A la convocatoria de subvenciones para la contratación y formación de mujeres víctimas de violencia de género. Y en este año, en este 2021, el Ayuntamiento va a llevar a cabo ya la 6ª edición de las subvenciones para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, la 6ª, que me parece que es importante resaltarlo, que es un trabajo continuado, y también la 3ª convocatoria de subvenciones para la formación. Una convocatoria que nació con posterioridad porque fue cuando detectamos que muchas mujeres no podían tener ese acceso al empleo tampoco a través de estas subvenciones, precisamente porque no tenían la formación necesaria para ese acceso al empleo. Una convocatoria de las que yo quiero resaltar su importancia, quiero resaltar la necesidad. Las mujeres que sufren violencia de género son mujeres a las que el agresor suele aislar, suele apartar y, por supuesto, también la aísla y la aparta de su mundo de relaciones profesionales, laborales o formativas. Por eso es tan importante que el Ayuntamiento dé un paso al frente para dar incentivos a empresas que puedan contar con el valioso trabajo de estas mujeres, que además, cuando se les da la oportunidad, responden maravillosamente. Y es tan importante porque, como he dicho antes, suelen ser mujeres que el agresor aísla y una de sus armas suele ser la dependencia económica que la mujer y, por tanto, sus hijos tienen del agresor, del hombre que ejerce la violencia sobre ella. De ahí la importancia, insisto, de esta convocatoria, que lo que buscan es fomentar la incorporación al trabajo estable
de las mujeres víctimas de violencia de género. Y, por supuesto, también la formación, que, como decía antes, a veces es imprescindible para poder tener los conocimientos necesarios para optar a esos trabajos que las empresas ofertan a mujeres a través de estas subvenciones. Así que les digo, para mí es un orgullo presentar de nuevo un año más estas convocatorias y contribuir como parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Andújar a favorecer de alguna forma la salida de las mujeres de esa espiral de violencia y de ese horror que tienen que vivir cuando son víctimas de esa violencia de género. Decirles que el plazo para la presentación de solicitudes de ambas subvenciones es hasta el día 15 de octubre de este año, por tanto, las empresas que tengan previsto incorporar a mujeres tienen un plazo de tiempo si es para proyectos que no se hagan de forma inmediata, y también las mujeres que estén planteándose iniciar alguna formación pues también podrían hacerlo incluso con vista al próximo curso académico. Quiero recalcarlo porque también es importante. Tenemos un plazo de tiempo amplio que permite solicitarlo ya o hacerlo con vista a un futuro próximo. La publicación se hizo en el Boletín Oficial de la Provincia del 21 de abril del 2021, donde está toda la información, pero también está disponible en la web del Ayuntamiento y en el Centro Municipal de la Mujer, que, como ustedes saben, se encuentra situado en la segunda planta de la calle La Feria. Allí está toda la información y las solicitudes tanto de la contratación como de la formación se encuentran allí y en la página web. Respecto de las subvenciones a la contratación, pues están dirigidas al empresariado, autónomo y también a entidades sin ánimo de lucro, que fue una incorporación que hicimos en la anterior convocatoria. Las ayudas pueden ser para contratos indefinidos, por cada trabajadora contratada estamos hablando de 4.500 euros, y la ayuda a la contratación temporal, que van de los 1.000 euros para contratos de 3 meses hasta 3.000 cuando estamos hablando de contratos de 12 a 24 meses. Cuando la contratación sea a tiempo parcial, pues se hará una parte proporcional, se subvencionará proporcionalmente en función de la jornada establecida, pero siempre tendrá que haber como mínimo un 52,5% de la jornada a tiempo completo. Sí hemos incorporado este año una novedad que está relacionada con el COVID, que consiste en que también se podrá solicitar para mujeres que estén en situación de ERTE derivado de la pandemia del COVID. De ese modo también incorporamos una modificación que tiene que ver con los momentos que estamos viviendo. Y me gustaría darle los datos de las convocatorias anteriores porque me parece que son muy significativos y que son muy interesantes. Desde 2016, que fue la primera convocatoria, en 2016 hubo 4 contrataciones, en 2017 otras 4, en el 18 3, en el 19 3 y en el 2021, es decir, estamos hablando de 15 contrataciones ya desde que iniciamos esta convocatoria, a las que se suman 3 más, es decir, serían 18, pero estas 3 últimas que les digo, estamos hablando de contratos indefinidos, es decir, de una oportunidad de trabajo estable, como les decía antes, que ha propiciado que mujeres víctimas de violencia de género salgan de ese horror y puedan hacer una vida independiente con sus hijos e hijas. Respecto de la convocatoria de subvenciones a la formación, decirles que se podrá subvencionar tanto el acceso a la formación, que sería con los gastos de la matrícula de la enseñanza reglada, o cursos de formación impartidos por centros homologados, y también gastos complementarios, pueden ser transporte o gastos para poder estudiar y poder tener conciliación de vida familiar y laboral cuando se tiene que atender a menores o personas dependientes, el material propio para llevar a cabo la formación y también la acreditación de la situación de especial vulnerabilidad de la beneficiaria, porque en este caso pues se valorarán las necesidades familiares que hay dentro de esa unidad de convivencia. Y para terminar, pues también decirles cuáles son los datos de las 2 convocatorias anteriores, en las que en el primer año ya se dio una subvención para material de formación de una mujer que hizo sus estudios, y en el anterior ejercicio hemos tenido 3 para material de formación y para matriculación en centros homologados. Así que, como les decía, me parece que es una buena noticia que el Ayuntamiento de Andújar siga trabajando para eliminar la mayor desigualdad
expresada hacia las mujeres, la mayor desigualdad entre hombres y mujeres que se materializa en la violencia de género. Y bueno, animar a las personas, a las mujeres interesadas y a la empresa interesada a que estamos a su disposición en el ayuntamiento para informarles de cuántos extremos necesiten para poder acceder a esta financiación y a estos incentivos. Y segunda comparecencia del andalucista Encarna Camacho para pedir la dimisión de su ex socio de gobierno, el socialista Paco Huertas, que dimita como alcalde ante lo que dice es una huida para dejar la alcaldía en su propio beneficio y buscarse un futuro en la Diputación. Por eso le decimos al señor Huertas que se vaya, pero que se vaya ya y que no espere a tener otro sueldo asegurado para dejar este sueldo de alcalde. A nosotros no nos parece grave que tenga pues otras inquietudes, ¿no?, de participar de la vida de otra forma, pero sí nos parece muy, muy grave que en su cabeza lleve ya 2 años, los 2 años de legislatura, intentando saber cómo se va a colocar una vez que termine pues esta legislatura que supuestamente es la última. Y la oportunidad le ha venido 2 años antes que termine, ¿no?, que termine esta responsabilidad que él ha adquirido con los andujareños. Me parece muy grave. Andalucía por sí, desde luego, quiere denunciarlo. Creemos que tiene que dimitir, hacerlo ya. Si tantas ganas tiene de irse, que se vaya. Váyase, señor Huerta, por el bien de Andújar. Cuanto antes se ponga al frente un alcalde o una alcaldesa que de verdad esté junto a los problemas diarios de los vecinos y vecinas de Andújar, mejor será por la ciudad. Ahora mismo tenemos un alcalde en huida, un alcalde cobarde que quiere abandonar a los vecinos de Andújar por un puesto fijo en la Diputación. Y en la despedida repaso a marcadores futbolísticos del fin de semana, de los que concretamente Jesús Lozano nos dará los detalles esta semana, relativos a la fase de ascenso en la que está inmersa el Iliturgi. Esta aplastante victoria del fin de semana acapara nuestra atención. Victoria de los azulgrana frente al Navas, al que se imponían por 0-3, goles de Iván, Cayuela y Soto. 3 puntos que se quedan para el Iliturgi y los afianza más en lo alto de la clasificación, que lideran ya con 53 puntos, seguidos del Valdepeñas con 48. Por otro lado, y en la agenda del día, 2 citas hay que destacar, además de la tertulia de los lunes, que no se olviden, en directo a las 7 de la tarde coordinará nuestro compañero Juan Parras con los contertulios habituales, Alberto Puig y Alfredo Ibarra, para hablar de temas de actualidad. Cita hoy con la Asociación de Eventuales del Hospital Alto Guadalquivir, una concentración para denunciar la situación de fraude de ley que aseguran llevan viviendo desde hace muchos años. Y también otra iniciativa que se nos presenta hoy, el Campeonato de España de Bádminton para sordos. De todo ello les informaremos en nuestro tiempo de noticias. Gracias, buen día. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.